Muy buenas noches para todos y para todas. Es un placer que hoy nos estén acompañando. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, a las autoridades que se han acercado, tanto de INAU como de INISA. Es un placer que hoy estén aquí con nosotros, que se puedan llevar este material que queremos presentarles. En el marco de los 40 años del SUINAU, el Sindicato de Trabajadores de INAU e INISA, tenemos el placer de presentar el libro Caminos de Lucha, una historia posible. Este libro recorre la historia del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de INAU e INISA, escrito por Alessandra Martínez, Lucía Martínez y Francis Santana, quienes ya están en nuestra mesa. Y es gracias a todos los aportes, experiencias y anécdotas que han traído los integrantes de estos sindicatos que pudo tener hoy su propio libro, el SUINAU. Hoy tendremos una mesa que nos permitirá intercambiar conocimientos y experiencias. Me gustaría presentarles a quienes nos acompañan y aclaro que el currículum que voy a nombrar es muy pequeño, muy escueto, porque si no pasaría yo a hablar mucho de ellos y ellos ya los conocemos, ya han dado muchísimo de sí. Por lo tanto, les presento a los autores, como decíamos, Alessandra Martínez, profesora de Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas y magíster en Ciencias Humanas. Lucía Martínez, profesora de Historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas, magíster en Historia Política de la UDELAR y doctorando en Historia. Francis Santana es licenciado en Ciencias Históricas, opción Investigación y maestrando en Historia rioplatense por la UDELAR, docente de Historia de la Historiografía. José Lo López, secretario general del PIT-CNT, presidente de SUINAU, directivo de COFE, que nos acompaña también. El doctor Juan Raúl Williman, que acaba de llegar. Agradecemos muchísimo el esfuerzo para estar con nosotros, quien tuvo a su cargo la realización del prólogo. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, maestrando en Ciencias Criminológico-Forenses de la UDE, docente grado 3 de Práctica Profesional y de Taller Práctico de Derecho Procesal en UDELAR. Gerardo Caetano, profesor de Historia, historiador, politólogo, egresado del Instituto de Profesores Artigas y diplomado en Investigación, investigador en el área de las Ciencias Sociales. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tener esta hermosa mesa para compartir el lanzamiento de este libro. Vamos a comenzar a darles la palabra a ellos, que son quienes tienen mucho más para contar. Primeramente, invitamos a José Lo López, presidente de SUINAU, a que haga uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente, no, decía que hace 80 años, y esto fue un descubrimiento de los propios compañeros historiadores que pudieron recopilar esa historia, justamente un 24 de julio como hoy, pero de 1945, en este mismo lugar, se hizo la asamblea fundacional de lo que fue la Asociación de Funcionarios del Consejo del Niño, AFUCONI, que fue, de alguna manera, el sindicato que dio vida a los trabajadores de la niñez y de la adolescencia en aquellos tiempos, y que, bueno, que tiene una rica historia antes de la dictadura, que después tuvo esa interrupción por el gobierno de facto, y a partir de allí, trabajadores que algunos ya venían desde antes, pero algunos que también tenían, digamos, la expectativa ya cuando venía culminando el proceso dictatorial de generar una asociación de trabajadores para defender los derechos justamente de quienes trabajaban en el Consejo del Niño. Bueno, empezaron a juntarse, algunos de ellos se reunían en los ómnibus porque no tenían otro lugar para reunirse, producto de lo que se estaba viviendo en esos momentos. Eso también lo recopila la historia y seguramente los compañeros van a ahondar en esos detalles. Y poco a poco se le fue dando de nuevo cuerpo hasta que se recuperó la democracia y AFUCONI volvió a vivir, y a partir de ahí, bueno, hemos venido cambiando el nombre, producto de los cambios de nombre que ha tenido la institución, pero claramente hemos venido también construyendo un sindicato que, bueno, para nosotros
ha tenido una vida muy activa, muy importante, y que, bueno, eso lo refleja la militancia y los espacios que ha podido ganar nuestro sindicato dentro del propio movimiento sindical. Para nosotros también es muy importante y queremos brindar un especial agradecimiento porque hoy tenemos acá a muchos presidentes y directores de otras épocas del INAME, del INAU, que aceptaron gustosamente, y también del INISA, que aceptaron gustosamente la invitación para cuando le dijimos de qué se trataba esto. Y eso no es un tema menor, ¿no? Hoy tenemos acá representantes en su momento que fueron integrantes del directorio por el Partido Colorado, por el Partido Nacional, por el Partido Independiente y por el Frente Amplio. Y todos aceptaron la invitación para, de alguna manera, la presentación de esto que hoy es la historia de nuestro sindicato. Por lo tanto, me parece que cabe que nosotros le demos un especial agradecimiento a todos ellos por haber aceptado esta invitación. Bueno, acá llega un expresidente, querido Mortadela, que se notaba su ausencia, digamos. Todos ellos aceptaron rápidamente la invitación cuando le planteamos el tema, y la verdad que para nosotros siempre es importante tener, porque con la mayoría de ellos tuvimos algunos líos grandes, pero también siempre en el marco del respeto y de mantener viva la relación humana más allá de la confrontación de ideas que muchas veces fueron fuertes y que llevaron a conflictos, pero que siempre mantuvimos una relación adecuada con todos ellos y la presencia de ellos acá, más allá de lo que muchas veces se dicen en las redes sociales y en los medios de comunicación, creo que de alguna manera refleja lo que es la realidad de lo que ha sido la conducción de nuestro sindicato durante todos estos años. Por supuesto que también para nosotros es importante reconocer a los dirigentes de nuestro sindicato, a los de antes, a los de ahora. Recién hablábamos del compañero Carlos Sánchez, el Mortadela, que fue el presidente de nuestro sindicato. Está Carmen Berrospe por ahí, que fue la única presidenta que tuvimos en la historia de nuestro sindicato también. A Óscar García, que a él no le gustaba ser presidente, quería ser secretario general, y que también, bueno, fue una referencia para lo que fue la publicación de este libro. Y por supuesto que a todos los compañeros contemporáneos que hemos estado en la dirección de este sindicato, de todas las corrientes de opinión. Nosotros siempre hemos tenido competencias por diferentes agrupaciones que intentábamos conducir el sindicato, y de las más diversas corrientes de opinión, que también, por supuesto, como corresponde, hoy están acá, así que el agradecimiento a todos ellos. Y yo creo que cabe un agradecimiento especial a una persona en particular que para nosotros no solo ha sido un compañero de vida, sino un amigo que nos ha estado sosteniendo durante todo este tiempo, que es el compañero Tato Salaverry, que es el secretario general del sindicato y que de alguna manera fue quien le dio la idea a todo esto que hoy estamos conmemorando acá. Así que para vos, Tato, y para todos los compañeros dirigentes del sindicato, y ni que hablar para la militancia de nuestro sindicato, que siempre ha sido un factor fundamental para mantener el sindicato vivo hasta en los peores momentos, ¿no? Momentos muy difíciles que nos tocaron vivir. Lo que mantuvo vivo a nuestro sindicato fue la militancia, y en ese sentido es importante de alguna manera remarcar eso. Por supuesto que también queremos agradecer la presencia de compañeros del secretariado del PICNT. Está José Olivera por ahí, está también Pablo Elizalde. Muchas gracias, compañeros, por estar acompañándonos hoy acá. Los compañeros de COFE, por supuesto, a Martín Pereira, el presidente, pero también al resto de los compañeros de nuestra confederación, que por supuesto han sido también un sostén importante para nuestro sindicato. Nuestro sindicato ahora
los historiadores van a ser los que presenten el libro y por supuesto lo van a hacer mucho mejor que yo, por lo tanto no voy a ahondar en el contenido del libro, porque la idea es que los escuchen a ellos y que después lo puedan leer al libro. Hay para todos los que se quieran llevar un ejemplar, por supuesto que lo pueden hacer, pero ahí van a aparecer cosas que fueron hitos muy importantes para nuestro sindicato. Yo recién hablaba de aquellas reuniones en la clandestinidad de algunos compañeros que la hacían arriba de los ómnibus porque no tenían otro lugar donde hacerla, porque corrían riesgo, pero después hubo un ayuno muy importante, poco tiempo después de salida de la dictadura, que fue una medida que consiguió el objetivo que tenía planteado. Algunos paros que fueron hasta de 72 horas para defender la estabilidad laboral, cosas que hasta ahora estamos de alguna manera peleando en gran parte del movimiento sindical. En su momento también, cuando la situación era casi insostenible, lo que fue la entrega de llaves, el control obrero de la tablada, la carpa por las garantías del debido proceso, la huelga del 2015, que tanto nos lastimó y que después se pudo recomponer, pero que todavía hay heridas abiertas en ese sentido. Y también la firma de varios convenios colectivos que de alguna manera llevaron a que nuestro sindicato tuviera logros importantes para ir avanzando en la consolidación del mismo, que llevaron desde aumentos salariales, partidas presupuestales, también aumentos de algunas de esas partidas, lo que fue la negociación para conseguir con Marzano acá la casa del sindicato en su momento, con la doctora López también en ese momento, y bueno, una serie de cosas que también están recogidas en este libro y que son parte de la construcción de nuestro sindicato, que evidentemente para nosotros son hitos muy importantes de lo que ha sido la historia de nuestra organización sindical. Nuestra organización sindical, que no solo se caracteriza por los aspectos reivindicativos. Ustedes imagínense que en estos años nosotros hemos podido consolidar como beneficios sociales para los trabajadores afiliados a nuestro sindicato un banco de sangre, una residencia estudiantil para los hijos de nuestros compañeros del interior que vienen a estudiar a Montevideo, un consultorio odontológico gratuito para todos los trabajadores y sus hijos, el local sindical que decíamos recién, la colonia de vacaciones, una cosa que parecía una utopía, pero que la pudimos concretar y que la tenemos a todo candel y que realmente está prácticamente todo el año ocupado porque tenemos 2 piscinas climatizadas allí. La casa del interior, para cuando nuestros compañeros del interior vienen de alguna manera a hacer algún trámite acá en Montevideo y precisan un lugar donde quedarse, entre otras tantas cosas que tienen que ver como las mochilas escolares, como las mochilas para los recién nacidos, como las ayudas que le damos a los compañeros que tienen siniestros en determinadas épocas del año. Bueno, todo lo que ha sido la construcción de un sindicato que nosotros entendemos que está muy fuerte, que está de alguna manera consolidándose día tras día y que eso tiene que ver con esa consigna que siempre nos ha identificado, que es el compromiso de seguir luchando por una patria sin gurises marginados y sin trabajadores explotados. Muchas gracias a todos por estar acá y por supuesto que el protagonismo lo tienen el resto de los compañeros de la mesa. Gracias. El agradecimiento a José Lo López. También saludamos al expresidente del INAU, Pablo Abdala, que está con nosotros. Bienvenido, gracias, y esperamos que se lleve también este libro que ya lo vemos en sus manos para conocer todas estas anécdotas que ahora vamos a empezar a conocer a quienes escribieron este libro. Lucía Martínez, le cedemos a ella primero la palabra. Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, saludar esta nutrida concurrencia. Y bueno, yo voy a empezar a contarles algo de lo que fue el proceso de trabajo y después les vamos a estar contando cómo son los diferentes capítulos del libro.
Este trabajo comenzó el año pasado, hacia marzo de 2024, cuando el sindicato se acercó, se comunicó con el GETIG, que es el Grupo de Estudios sobre Trabajo, Izquierdas y Género, que está radicado en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Allí participamos de forma voluntaria quienes estamos interesados por los temas que aparecen en el nombre del GETIG. Y bueno, nosotros tres fuimos quienes tuvimos el interés de llevar adelante la tarea, porque de alguna forma contemplaba nuestros intereses, en este caso de una historia sindical, de trabajadores, trabajadoras que llevan adelante esta tarea cotidiana, que quieren cambiar sus condiciones de trabajo, de vida, y no solo la de ellos, sino también las de niños, niñas y adolescentes que están en esta institución, y un sindicato que de alguna forma también busca un mundo diferente, sin explotación. Un sindicato que está conformado en un 80% por mujeres, cuestión que también nos fue comunicado en las conversaciones que fuimos teniendo con quienes estuvimos hablando para llevar adelante este trabajo. Y bueno, desde abril a septiembre es que estuvimos trabajando. Es un libro que es un primer acercamiento a la historia de este sindicato, que no existía nada, no hay antecedentes acerca de la historia del sindicato. Es más bien una obra descriptiva con un claro objetivo de divulgación, escrito de forma ágil y clara, y cuenta con imágenes en cada uno de los capítulos y con referencias documentales que aparecen al final de cada capítulo para no obstaculizar la lectura. Durante los 6 meses de trabajo sorteamos algunas dificultades dadas por este asunto de no tener antecedentes en torno a la historia del sindicato. Y también por la dispersión de documentos que muchas veces se da en los sindicatos, porque en el fragor de la lucha, digamos, es un aspecto que a veces no se tiene en cuenta, el de tratar de conservar la documentación. Y bueno, además de relevar bibliografía académica o bibliografía relacionada al mundo sindical en general, encontramos valiosísimas fuentes que tienen que ver con el sindicato en sí mismo. Fuentes escritas como la prensa sindical emanada de este propio sindicato, por un lado lo que fue el Swing formativo desde 1998 y luego el Swinau formativo desde el 2006 al 2013. En Biblioteca Nacional se encuentran más de 40 números que incluso cuando los solicitamos estaban en depósito, entonces gracias a quienes trabajan allí pudimos acceder a estos periódicos. Y a partir del 2014 y hasta diciembre de 2015 hay 7 números del periódico que se llamó El Compañero. También, y esto es un desafío para quienes hacemos historia, también nos apoyamos en las redes sociales, porque hoy en día tanto este sindicato como tantos otros utilizan ese medio para dar cuenta de lo que es su vida cotidiana. Entonces también nos apoyamos en ellas. Es muy importante destacar que el sindicato cuenta en su casa sindical con más de 1000 fotografías impresas físicas que no están datadas. En nuestro trabajo pudimos estimar que esas fotografías van desde la década del 90 hasta aproximadamente los primeros años de los 2000, y bueno, ahí se pueden ver diferentes momentos del sindicato, movilizaciones, reuniones, asambleas, pintadas, y también del resto del movimiento popular cuando el sindicato lo acompañaba. A esas fotografías les pudimos dar un mínimo ordenamiento y eso fue entregado al sindicato en un disco duro. No solo eso, sino todo lo que llegamos a digitalizar como documentación. Además, también entregamos las 10 entrevistas que realizamos, que fueron consensuadas con el sindicato y donde buscamos contemplar tanto los diferentes momentos históricos del sindicato como las corrientes de opinión
como le llama el sindicato, y también cierta igualdad de género en la cantidad de mujeres y varones que fueron entrevistados. Así que a todas esas personas, a las 10 personas que pudimos entrevistar, que fueron en algunos casos muy extensas, les agradecemos muchísimo. Fue muy valioso todos esos recuerdos, anécdotas y experiencias que contaron, y el sindicato se queda con ello, incluso puede ser utilizado más adelante. En base a todo este trabajo es que hicimos, como lo dice el subtítulo del libro, una historia posible. O sea, es la historia que pudimos realizar en base a todas estas características que he estado mencionando. Podrán haber otras lecturas, otras interpretaciones, otras formas de contarlo. Nosotros, el trabajo que hicimos fue durante esos 6 meses y con las características que les mencionaba. Y uno de los descubrimientos que, bueno, creo que lo mencionamos varias veces, Francis les contará un poco de eso, es esta cuestión de que, bueno, el sindicato está celebrando los 40 años, que en realidad son 80, y que fue en este Ateneo de Montevideo, entonces no es casual que estemos realizando esta presentación aquí. El trabajo lo abordamos dividiendo el estudio según los cambios institucionales que también llevaron a los cambios en la denominación del sindicato, como mencionaba hace un rato Joselo. Entonces van a encontrar en el capítulo 1, aparecen los antecedentes sindicales desde 1934 hasta 1984. En el capítulo 2 aborda lo que fue AFUCONI, o sea, la Asociación de Funcionarios del Consejo del Niño. El capítulo 3 se encarga del sindicato del Instituto Nacional del Menor, el SWIM, desde 1989 al 2004. El capítulo 4 recorre lo que fue la historia desde el 2005 a la actualidad con lo que es el SWINAU. Y después, finalmente, hay 2 apartados, uno en relación a mujeres y relaciones de género, que bueno, es uno de los aspectos o de los ejes que nos interesa trabajar en el grupo y por eso siempre lo abordamos, y después otro apartado que oficia como cierre. Entonces, eso es lo que van a encontrar en el libro. Esperamos que sea leído. Y bueno, le paso ahora a Francis. El agradecimiento a Alexandra Martínez. Le pasamos la palabra ahora a Francis Santana, también uno de los escritores de este libro que ustedes hoy se llevan a su casa. Buenas noches. Bueno, creo que se escucha bien. Yo voy a ser más breve que Alessandra. Tengo un punteo para no aburrir. Creo que la idea general, en principio, es cuando uno está en una instancia esta, es una celebración, ¿no? Que se publique un libro. Yo creo que es algo que, no solo porque soy uno de los autores, sino por el hecho de que cuando un colectivo, un grupo se da, por lo menos un reflejo de lo que son sus luchas, sus historias, sus dificultades, ¿no? Y Alessandra mencionaba un poco la deuda con el GETIC, ¿no? Yo también soy deudor, no estaría aquí si no fuera por el hecho de que Rodolfo Porrini en un momento, no sé a razón de qué, me invitó a integrar el GETIC. Él tenía una serie de ítems ahí, yo en realidad estaba decidido a dejarme convencer, así que me sumé de inmediato. Y cuando vino la convocatoria me pareció una cosa súper interesante de trabajar sobre este sindicato, así que agradezco la invitación a poder hacer un acercamiento, una aproximación a la historia de la institución y a trabajar con estas 2 compañeras a las que tengo, la verdad que un gran aprecio y reconocimiento por su capacidad. Yo con Alessandra ya había trabajado en varios proyectos, con Lucía no. Eso para empezar. Después, retomando un poco lo que planteaba Alessandra de las partes del libro, en el ideal un libro debería presentarse y defenderse por sí mismo de alguna manera, pero no siempre ocurre así y ustedes por estar acá y poder escucharnos van a poder tener algunas pistas más de por qué lo armamos, cómo lo armamos. Que de alguna manera es como dice Ale, se armó en parte por cómo pudimos hacerlo y después por un montón de esfuerzo que hay de parte nuestra.
yo tenía como consigna trabajar en un primer capítulo que tuviera que ver con lo que nosotros entendíamos que era inicialmente esta propuesta de los 40 años del sindicato a partir de 1984. Y tenía algunas pistas, algunos indicios, algunas referencias a la problemática de la institución, en este caso estoy hablando del Consejo del Niño, y algunos indicios de movilizaciones del funcionariado. Pero no tenía idea de lo que íbamos a encontrar, ¿no? Que tiene que ver con esa idea justamente del año 1945. Pero lo que fuimos encontrando ahí en esas décadas del 40, en esas décadas, bueno, incluso antes también, pero en la década del 40, del 50, del 60, etc., son problemáticas que yo le pongo algo así como long play, ¿no? Son problemáticas que va a tener la institución, son problemáticas que les pasan al país, ¿no? Que tienen que ver con esos niños y niñas y esos adolescentes, y que bueno, que el sindicato se va a sentir sensibilizado. Y además problemáticas que tienen que ver con las condiciones de trabajo a nivel salarial, el tema de justamente esta inestabilidad, ¿no? Los diferentes tipos de contratos que hay y eso va a estar durante mucho tiempo, que es algo que en realidad nosotros lo conversamos con el equipo y atraviesa todas las décadas, ¿no? Esas problemáticas van a estar ahí durante mucho tiempo y bueno, van a obligar de alguna manera a impulsar a que los funcionarios se movilicen, luchen y protesten, ¿no? Después, otra cosa que en realidad me parecía súper interesante, fue otro de los descubrimientos que nosotros teníamos en el equipo, por supuesto que ustedes no, pero para nosotros sí, que era justamente toda la gama de actividades y tareas que organiza la institución y que los funcionarios están ahí trabajando. Porque de repente pasan como aquellos barrios que digamos, están en la crónica roja, que solo aparecen en los diarios, en la televisión, cuando pasa algo malo. Pero después eso es el 1% de lo que puede pasar en un barrio. Bueno, en este caso, pensando en esa masa de trabajadoras y trabajadores, van a encontrar un montón de actividades, ¿no? Que no son siempre conocidas. Nosotros, a través de lo que podemos ver en prensa, de alguna documentación y de las entrevistas, fuimos encontrando eso, ¿no? Y eso habla del cotidiano, de las dificultades que tiene la institución y el sindicato. Después, otra característica, que es un sindicato a nivel nacional. No podría decir, bueno, es un sindicato que está solamente localizado en un departamento, Montevideo, pero no es así. Yo creo que eso le da otras características, porque hay dinámicas que tienen que ver con lo local. Eso, incluso más allá de que nosotros fuéramos ya con esa cabeza predispuesta a buscar y ver si estaban esas cosas, lo fuimos encontrando en las entrevistas, ¿no? Con funcionarias y funcionarios que nos decían cómo era la dinámica de trabajo en algunos departamentos, ¿no? Qué dificultades tenían y cómo lo solucionaban. Que eso es propio de lo que es lo local. Y yo quiero compartir también otro hecho, que fue el hecho de la sensación de encontrarnos con la referencia esa del 45. Recuerdo clarísimo que tuvimos la reunión con la directiva y recuerdo la sonrisa del Tato cuando mencionaba lo del 45, recuerdo la cara de estupor de Joselo, un poco exorbitado, es la primera vez que lo veo así, yo lo he visto mucho en televisión y siempre lo veo muy impertérrito, pero lo vi muy sorprendido. Y recuerdo que, no sé si el Tato José le decía, bueno, ahora tenemos un problema complicado. Dice, ¿por qué? Porque festejaríamos 40 años este año y el año que viene festejaríamos 80. ¿Cómo vamos a aplicarle eso a la gente, no? Pero bueno, son cosas que uno va encontrando, sensaciones, hechos que en realidad tienen que ver con el trabajo y también con la suerte que tuvimos de encontrar esas cosas. Después, saltando a lo que es esa trayectoria de los años 80, ¿no? En algunos sindicatos o instituciones a veces uno dice, bueno, cumplimos tantos años porque en realidad la génesis está en tal época, en tal lugar. Y alguien podría decirme, bueno, quizás ese sindicato, esa asociación de funcionarios del Consejo del Niño que se comienza a crear en 1945, quizás no es la misma que se crea en el 84. Sin embargo, los datos, las pistas que nosotros dimos y algún testimonio, en el caso de Pipo, recuerdo, nos terminan, digamos, abrevando a favor de esa interpretación, porque en realidad hay un contacto, ¿no? Hay un reconocimiento de estos viejos militantes de parte de estos nuevos militantes de transición donde van a contactarlos. Hay una cosa interesante ahí en esa transición. Y bueno, pasa alguna de estas cosas que decía Joselo, ¿no? Y para ir cerrando, quiero remarcar algo, porque le quiero pasar la palabra a mi compañera que ya me está pegando por debajo de la mesa, que tiene que ver con este long play, ¿no? con estas luchas que ha afrontado el sindicato, ¿no? Que en realidad a mí me llena un poco de estupor y también de orgullo de que haya funcionarios y funcionarias que estén luchando por problemáticas que son del país durante décadas y décadas y décadas. Me da un poco de pena que algunos de esos problemas no se puedan solucionar, pero supongo que los
problemas siempre se están renovando. Pero ahí encontramos, sí, siempre estos problemas, ¿no? Y esa bandera de lucha de parte de los funcionarios para combatirlas, ¿no? Muchas gracias. El agradecimiento a Francis Santana y ahora sí le damos la palabra a Lucía Martínez, otra de las autoras de este libro. Bueno, buenas noches para todos. Yo me sumo un poco también a los agradecimientos de mis compañeros. Ha sido realmente un placer trabajar juntos y juntas. En mi caso me encargué del tercer capítulo, ese que tiene que ver con justamente el sindicato en el momento que es el Instituto Nacional del Menor. Y en esa coyuntura, ¿no?, que también es muy particular para el país porque abarca desde lo que en algunos casos llamamos que es casi el fin de la transición hacia la democracia con el plebiscito, con el referéndum, perdón, por la ley de caducidad, hasta el gobierno, hasta casi el final del gobierno de Jorge Valle y Erro López, ¿no? En ese momento, en el 88, que se crea el INAME, ya el sindicato aparece. Y esto se va a mantener también, lo mencionaba Alessandra, lo menciona Francis también, es realmente un sindicato muy clasista y muy combativo. Tiene siempre muy presente cuál es el origen de sus funcionarios y qué lugar le corresponde, digamos, en la historia. Pero da una lucha que no solo es por las condiciones de trabajo, sino también, en este momento, va a luchar muchísimo por lo que implica el concepto de menor, ¿no? Esta idea de definir a las infancias en función de sus carencias va a ser una batalla constante en todo el periodo. Va a acuñar conceptos, yo no me quiero extender mucho en el tiempo, pero va a acuñar conceptos que son como muy fuertes en este momento. José lo mencionaba, el de la entrega de llaves vinculado al conflicto de la Tablada en el año 93, pero después va a aparecer también otro concepto que es el de reparto de las economías, vinculado a la ley de contratos, como se llamaba, como se le decía en el sindicato, de tercerizaciones. Un sindicato que se ha sostenido sobre la una institución, perdón, que se ha sostenido sobre la precarización de sus trabajadores y que desde el sindicato, como pasaban meses sin cobrar, organizaban compras para poder sostenerse entre los compañeros y las compañeras. Un sindicato que también en este momento sale a descentralizarse, sale a buscar a los compañeros y a las compañeras del interior, logra esta proyección nacional, la logra con mucho éxito, consolida, ya lo mencionaba José, ¿no?, la Comisión de Acción Social, y queda un logro ahí que pasó medio desapercibido, que fue hasta la conformación de una cooperativa de viviendas en el año 96, ¿no? Todo eso han logrado como sindicato, y en esto que decía Francis, yo creo que este libro tiene como el regalo para ustedes mismos de reponer su propia historicidad y de justamente ver estos problemas en larga duración, pero también un poco de felicitarse y abrazarse como trabajadores y como trabajadoras de cómo han aguantado la parada realmente. Por estos problemas estructurales, por pelear por condiciones distintas para las infancias y para las adolescencias y por condiciones de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras en una tarea que para nosotros ha sido como clave, súper feminizada y que traía precariedades como instaladas desde la estructura. Entonces, bueno, en ese sentido también, como para ir cerrando, rescatar que ha sido un sindicato profundamente solidario. En estas más de 1000 fotos que mencionaba Alessandra, siempre encontramos de manera constante cómo el sindicato estaba apoyando las luchas de otros colectivos de trabajadores y trabajadoras, poniendo el cuerpo en una tarea que, como también mencionaba Francis, muy diversa la que se desarrolla en esta institucionalidad, que demanda mucho poner el cuerpo, tenían todavía resto como trabajadores para ir a prestar un hombro en otras luchas. Así que yo no tengo más para hacer que felicitarles y darles las gracias por cómo nos han recibido todas las veces que fuimos, de manera muy cálida. Gracias, Lucía. El agradecimiento, por supuesto, a los 3 autores de este libro por traernos aquí este pedacito de la historia. Nos gustaría ahora darle la palabra a Juan Raúl Williman, que también está con nosotros y nos honra con su presencia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, primero un placer estar acá. Una felicitación a los autores, porque la verdad que el trabajo, la recopilación, la sistematización es excelente.
Bueno, sin duda el sindicato, por sus 40 años, la verdad que me dieron el honor de prologar el libro, pero en realidad tengo el honor de defender al sindicato y a sus afiliados hace ya 20 años. O sea que si son 80 es un cuarto, pero si es 40 es la mitad. O sea que soy como un testigo activo de esto que vienen destacando los autores, ¿no? Yo decía en el prólogo que prologar una obra literaria es bastante más simple que esto, que es prologar una obra social enorme. Esa es la realidad. Es bastante más complejo y me parece que la virtud del libro es tomar distancia para darle a las cosas el valor que realmente tienen. Porque claro, en lo cotidiano, y un poco lo decía uno de los autores, en lo cotidiano uno pierde la perspectiva de la importancia del trabajo social que hace este sindicato. Si uno lo quiere reducir a la defensa de los trabajadores y sus derechos fundamentales, que es algo clave e importantísimo que el sindicato tiene que hacer, se queda corto, porque este sindicato hace mucho más que eso y realmente trabaja porque sus afiliados, porque los trabajadores se acerquen a un estado de bienestar que es lo que a todos deberíamos apuntar. Esa es la realidad. Es un sindicato que realmente cubre todos los aspectos sociales y humanos de sus afiliados. Entonces, es mucho más que eso, que la mera defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Es mucho más que eso. Y el libro sirve para tomar distancia, porque, repito, en lo cotidiano uno seguro que no le da el valor que las cosas tienen. Y sin embargo, cuando uno se aleja y lo puede ver en perspectiva y pasa el tiempo, realmente puede valorar las cosas en su justa medida. Y el libro tiene esa virtud que es fundamental. O sea, les va a permitir a quienes lo lean ver en perspectiva y valorar realmente el trabajo de esta magnífica obra social. Y eso para mí es fundamental. Y es fundamental porque no es un sindicato común, es un sindicato de trabajadores que trabajan con niños, niñas y adolescentes o con adolescentes infractores. Y entonces, en ese sentido, no es un sindicato cualquiera. El bienestar de los trabajadores hace al bienestar nada más y nada menos de nuestras niñas, adolescentes más vulnerables. Entonces es indisoluble esta relación que existe entre trabajadores y población atendida y la necesidad de dar esa lucha por mejores condiciones que repercute en todo, en los trabajadores, pero fundamentalmente en nuestras niñas, adolescentes más vulnerables. Y esa es el verdadero valor de un sindicato que tendrá 80 o 40, pero son décadas de trabajo, de compromiso diario, que, repito, en la diaria se pierde, pero tomando perspectiva uno se da cuenta que esta lucha, que este sindicato lleva adelante, vale muchísimo y sin dudas que van a tener que seguir luchando por estos derechos, pero por lo menos el libro ayuda a tomar conciencia del valor que esto tiene. Y ese valor lo tenía hace 80 años, lo tenía hace 40 años, pero lo tiene hoy, que están acá y lo están celebrando. Muchas gracias. Gracias a Juan Raúl Williman. Nos gustaría conocer un poco más de lo que nos trae este libro, Caminos de Lucha. Por eso le cedemos la palabra a Gerardo Caetano. Buenas noches. Agradezco mucho a las autoridades del sindicato, a los trabajadores que hoy están conmemorando esta oportunidad. Yo debo decir que a mí me consta especialmente la responsabilidad y el trabajo cotidiano de los trabajadores del INAU y del INISA. Porque nada menos que mi hijo mayor, Federico, trabaja en el INISA. Y permítanme que lo señale porque fue el tema, ¿no? Las condiciones de trabajo de los trabajadores del INISA fue el tema de su tesis de maestría en lo que era, bueno, un jugarse por un tema, por un asunto. Y leyendo esa tesis,
pude ver lo que él señala como el desgaste silencioso de los trabajadores, como el costo invisible de trabajar con niños, niñas y adolescentes, que nunca debemos olvidar que son los más vulnerables de nuestra sociedad, son los que tienen el primer derecho, hoy más que nunca, porque son los más pobres, son los que duplican el promedio de ingreso, el promedio de desigualdad del conjunto de la población. Y en particular ese compromiso con los adolescentes infractores en condiciones de encierro es un compromiso de una enorme responsabilidad y de una enorme complejidad. Por eso me siento muy identificado con la vida cotidiana de este sindicato. Es un sindicato que hace muy bien en incorporar una lucha, que es una lucha que tiene que ver con la vida cotidiana de trabajadores que muchas veces han debido trabajar desde ese compromiso fundamental, desde incertidumbres, desde falta de estímulos, conviviendo con la violencia física, conviviendo con la violencia psicológica y simbólica. Creo además que es una señal muy augural que celebro particularmente, que hoy, cuando íbamos a celebrar los 40 años y en realidad estamos viendo que esta tradición sindical tiene 80, estén dirigentes de esta institución pertenecientes a todos los partidos del país. Me parece que esa es la señal de las causas primeras, de las causas que nos identifican plenamente como nación. Por eso lo celebro. Esto no puede ser una causa de algunos. Esto es una causa de todos. Y por eso tiene esta presencia tan plural, tiene que traducirse en un compromiso especial. Y, bueno, comienza una nueva etapa con un nuevo directorio. Y ustedes me permitirán que señale que es una gran oportunidad para cambiar y para encontrar la mejor versión, no solamente del sindicato, sino de esta institución. Por lo cual quiero sintetizar ese espíritu augural y esa expectativa señalando: aguante Saavedra, aguante Saavedra. Hacer una historia de un sindicato es construir una cronología. Las cronologías no se registran porque están dadas, no, hay que construirlas en función de pautas interpretativas. Esta es una institución que tiene más de 90 años, que refiere un compromiso que el país supo construir hace más de 90 años. Y la historia de un sindicato va cambiando con la historia del país en el que se radica. Yo conocí a José de Elía y creo que la doctrina de Elía, que así la aprendí,
está muy bien expresada en este sindicato. Y recorriendo la historia del sindicato lo vi. El primer compromiso de un trabajador sindicalizado es con los trabajadores de su sindicato. Pero su compromiso no termina ahí, decía la doctrina de Elía. Ese compromiso debe ser complementado con el compromiso con todos los trabajadores, sindicalizados o no, y con todos los trabajadores del país. Pero su compromiso no termina ahí, porque solamente puede terminar el compromiso de un sindicato realmente arraigado cuando ese sindicato se sintetiza en un compromiso con el país en su conjunto. Y nada mejor que hacerlo desde una institución que está atendiendo a los más débiles, que recoge esa vieja tradición del Estado como escudo de los débiles, que es una tradición que nació de una figura, pero que de alguna manera se ha expandido y es una expresión que nos acomuna a todos, vengamos de donde vengamos y vayamos a donde vayamos. No por la hegemonía de una visión, sino por el compromiso de una perspectiva que nos compromete con los que más necesitan. El libro está lleno de virtudes y la mejor defensa de un libro es leerlo. Y ustedes ya lo han visto. Los orígenes son fundamentales en cualquier historia. El hecho de registrar un origen siempre es una tarea, es una aventura. Pero acá es una aventura que trae enorme novedad. Descubre un origen sindical no conocido. Reincorpora a la trayectoria del sindicato a muchos trabajadores cuyos empeños no estaban registrados. Eso, en primer lugar, es una actitud de justicia. Y ahí hay momentos muy impresionantes. A mí realmente me impactó cómo este sindicato, desde sus orígenes, se ha comprometido con su objeto de trabajo, que es nada menos que nuestros niños, niñas y adolescentes, y los adolescentes infractores, pero que además, bueno, ha desarrollado tantas cosas positivas respecto a los trabajadores, a sus trabajadores, incorporando la vida, que no es solamente el trabajo. La comunidad de un sindicato tiene que recoger otras dimensiones de la vida, y este sindicato lo ha hecho bien. Este sindicato supo estar unido en los momentos más difíciles y supo desarrollar su tarea en ómnibus, cuando era casi imposible incorporarse en una expresión de asociación pública, propia de la libertad, propia de una situación democrática que por definición no se da, está prohibida en una dictadura. Esto es la historia de una institución que se ha transformado y de un sindicato que ha tenido con esas transformaciones una vivencia muy fuerte. Por eso no hay que olvidar los conflictos. Forman parte de la vida. Las mejores historias no son las historias en donde solamente hay acuerdos. Y cuando uno recuerda, que significa volver a pasar por el corazón, debe recordar también las heridas. No para el encono, no para el odio, no, para la verdadera reconciliación.
y para, de alguna manera, incorporar a los que ya no están y a los que fueron pilares en la construcción de un colectivo. Por eso, realmente, vuelvo al origen. Tengo muchas anécdotas que llevo conmigo. El compromiso de encontrar en el ayuno un instrumento de lucha en un momento particular. El compromiso de, bueno, en situaciones particularmente desafiantes, jugarse por los más desfavorecidos y tratar de mejorar la vivencia de ellos, pero me quedo con lo del arranque. Me quedo con esta expectativa augural a la que nos convocan estos 80 años de un sindicato, a la que nos convoca esta reunión tan marcada por el pluralismo de la República y a la que nos convoca, sobre todo, bueno, el registro de la peripecia humana de muchos que ya no están y de muchos que están y que son decisivos para el futuro. Muchas gracias. El agradecimiento a Gerardo Caetano. Con sus palabras vamos ya dándole fin a este encuentro. Queremos agradecerles muchísimo a las autoridades actuales, a las autoridades pasadas, a quienes se dieron su tiempo también para estas entrevistas y compartieron anécdotas y experiencias. Despedimos a su vez a nuestra mesa, a Alessandra Martínez, Lucía Martínez, Francis Santana, José Lo López, el doctor Juan Raúl Williman y a Gerardo Caetano. Y agradecemos por todo este trabajo, este pedacito de historia que se llevan. Y los invitamos a compartir unos minutos más, todos juntos, para celebrar un nuevo logro del Subinau. Gracias a todos por estar con nosotros. Buena jornada.